Berlín, marzo de 1943. En una oficina tenue y manchada de humo en lo profundo del cuartel general de la Abwehr, un hombre conocido solo por sus ayudantes más cercanos como la conciencia de Alemania, desplegó un informe secreto. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la inteligencia militar del Reich, había pasado décadas observando Europa a través de la lente del espionaje. Había visto ejércitos ascender y caer, dictadores venir e irse, pero lo que yacía en sus manos esa tarde era diferente a cualquier secreto que hubiera sostenido jamás. El informe hablaba de una fábrica estadounidense, una que se decía capaz de producir un bombardero de 4 motores cada hora. Una afirmación tan audaz que sonaba como propaganda aliada. Sin embargo, los números eran consistentes, las fuentes creíbles. Llevaba el nombre de Willow Run, y si era verdad, las implicaciones eran catastróficas. Canaris trazó su dedo por las columnas de cifras: producción proyectada, fuerza laboral, producción de motores, consumo de combustible. No era fantasía, era aritmética. Una nueva clase de guerra estaba emergiendo, una donde las armas decisivas no eran tanques o cañones, sino fábricas y cintas transportadoras. Se dio cuenta, era el frente que Alemania no podía permitirse ignorar. Cuando Canaris presentó el informe a su personal, la sala cayó en silencio. Algunos susurraron que era imposible, otros que era irrelevante. Alemania ya dominaba los cielos, pero Canaris sabía mejor. Entendía que la victoria en la guerra moderna pertenecía no a los más fanáticos, sino a los más eficientes. Y en algún lugar de Michigan, la eficiencia se había convertido en un arma. Afuera, la capital palpitaba con confianza. Los periódicos proclamaban victoria en Rusia, las fábricas producían Messerschmitts y Panzer IV, y el Führer prometía 1000 años de supremacía. Pero en lo profundo del servicio de inteligencia, un hombre miraba el futuro y veía el final escrito en planos y acero. Canaris no había sobrevivido el laberinto de la política alemana confiando en apariencias. Era un oficial de la vieja escuela, uno que depositaba fe en información, no en ideología. Mientras otros celebraban las conquistas alemanas, él pasaba sus días examinando cables interceptados, manifiestos comerciales y encuestas industriales. Entendía que Estados Unidos, intacto por bombardeos y bendecido con recursos infinitos, estaba construyendo algo vasto más allá de la imaginación. Sus agentes reportaban desde Suecia, Suiza y España, naciones neutrales a través de las cuales los secretos industriales fluían silenciosamente. Un ingeniero sueco escribió sobre una planta que ensamblaba alas de aviones con precisión automotriz. Un diplomático en Lisboa mencionó una línea transportadora más larga que un buque de guerra. Y cada informe, cada mensaje codificado, señalaba al mismo lugar: Willow Run, Michigan. Al principio, el concepto sonaba absurdo. Ford Motor Company, el fabricante del modelo T, ahora manufacturaba bombarderos pesados. Cada uno requería más de 1 millón de componentes individuales, desde bujías hasta líneas hidráulicas, desde máscaras de oxígeno hasta miras de bombardeo Norden. ¿Cómo podría tal máquina construirse con la velocidad de un automóvil? Pero ese era precisamente el genio. En lugar de construir bombarderos uno a la vez, Ford los descompondría en miles de tareas pequeñas y repetibles, cada una realizada por un trabajador entrenado solo para esa tarea. Era la industria destilada a su forma más pura. Repetición, precisión, escala. Para los aliados, era ingenio. Para Canaris, era la perdición. Envió sus hallazgos a Berlín, marcados como urgentes. Advirtió que si Willow Run alcanzaba capacidad completa, podría abrumar a la Luftwaffe en menos de un año. Pero incluso mientras escribía, conocía el peligro que sus palabras llevaban. En un régimen que adoraba la ideología, la lógica era herejía, y en un sistema construido sobre mentiras, la verdad era traición. Cuando el informe alcanzó la cima de la estructura de comando del Reich, fue recibido con risas. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, desechó los papeles con desdén teatral. Estadounidenses, se burló. Hacen refrigeradores y hojas de afeitar. No construyen bombarderos. Sus ayudantes rugieron con aprobación, y el asunto fue desestimado antes de que la tinta se secara. Pero detrás de la risa había miedo.
el miedo de admitir que su enemigo podría haber dominado lo mismo en lo que Alemania una vez se había enorgullecido: la eficiencia. El Reich todavía veía la guerra como un asunto de voluntad, de sangre, de destino. Fábricas, mano de obra, logística. Estos eran secundarios a la ideología. Creían que el espíritu del soldado alemán podría superar cualquier desventaja industrial. Incluso Albert Speer, el ministro de Armamentos del Reich, admitió después que estaba asombrado por los datos. Si estos números eran siquiera la mitad de correctos, escribió después de la guerra, entonces Alemania estaba condenada en el momento en que la primera máquina se encendió en Willow Run. Pero nadie se atrevió a decírselo a Hitler. Cuestionar la victoria era derrotismo. Sugerir que América podría superar la producción de Alemania era impensable. Así que el informe fue enterrado y el nombre de Canaris añadido silenciosamente a la creciente lista de hombres a vigilar. En los cafés humeantes de Berlín, los oficiales brindaban por victorias que ya no existían. Los noticieros de propaganda mostraban columnas triunfantes, tanques frescos y pilotos sonrientes. Sin embargo, en las habitaciones traseras de la Abwehr, los analistas ejecutaban los números una y otra vez. Los resultados nunca cambiaban. La guerra estaba alejándose del coraje hacia la capacidad, y la capacidad era algo que el Reich ya no podía igualar. Al otro lado del Atlántico, en las tierras agrícolas planas de Michigan, los imposible se estaba convirtiendo en realidad. La planta de bombarderos Willow Run, diseñada por el arquitecto Albert Kahn y financiada por Henry Ford, se convirtió en el edificio manufacturero más grande de la Tierra. Se extendía sobre 67 acres bajo un solo techo, tan vasto que sus trabajadores bromeaban sobre necesitar bicicletas para cruzarlo. Para evitar pagar impuestos en 2 condados, la línea de ensamblaje se curvaba 90 grados a mitad de la producción, un literal giro fiscal que se convirtió en una maravilla de ingeniería. Aquí, la filosofía de Ford de la línea de ensamblaje renació. Cada B-24 Liberator se movía por la línea en etapas, alas y fuselaje unidos en ritmo, motores bajados en su lugar por grúas que nunca dejaban de moverse. Para mediados de 1944, 42.000 trabajadores llenaban la planta. Un tercio eran mujeres. Rosis, la remachadora de la vida real. Miles eran afroamericanos, muchos migrando al norte por primera vez para unirse al esfuerzo de guerra. Granjeros, maestros y amas de casa trabajaban lado a lado, 24 horas al día, 7 días a la semana. El sonido dentro de Willow Run era implacable, un latido mecánico que pulsaba con el tempo de la guerra. El aire olía a aceite, metal y ozono. Cada 63 minutos, otro bombardero salía del hangar bajo su propio poder, listo para volar. En comparación, las fábricas de aviones alemanas necesitaban semanas para terminar uno. Ford lo llamó producción en masa para la libertad. Los aliados lo llamaron el arsenal de la democracia. Para Canaris, era prueba de que su pesadilla había cobrado vida. Cada nuevo bombardero significaba otra ciudad al alcance de Alemania. Cada turno de fábrica, otro paso hacia el colapso. En el lapso de un año, Willow Run produjo más aviones de los que toda la Luftwaffe podía reemplazar, y no había nada que el Reich pudiera hacer para detenerlo. Para 1944, los cielos sobre Europa habían cambiado de color. Ya no pertenecían a la Luftwaffe, pertenecían a las formaciones interminables de bombarderos de 4 motores que se elevaban desde Inglaterra e Italia. El sonido de sus motores era el sonido de la inevitabilidad. La operación Big Week en febrero de 1944 fue la prueba. Durante 6 días, miles de bombarderos Willow Run atacaron el corazón de la industria alemana. Fábricas en Regensburg, Leipzig y Gotha desaparecieron bajo nubes de fuego. Las líneas de ensamblaje de aviones fueron destrozadas y las plantas de combustible sintético ardieron durante meses. Las pérdidas de la Luftwaffe fueron asombrosas. Cientos de aviones y pilotos irreemplazables perdidos en una semana. Dentro de Berlín, el pánico ondulaba por los corredores del poder. Hitler exigía nuevas armas milagrosas. El jet, el cohete, el milagro que cambiaría la marea. Pero los milagros requieren materiales, y Alemania se estaba quedando sin ambos. Canaris, ahora cada vez más alienado, sabía que había terminado.
Les había advertido cuando podían haber actuado. Ahora era demasiado tarde. El Reich había sido derrotado no por ejércitos superiores o tácticas, sino por aritmética, por la capacidad de las fábricas de una nación para superar la producción del delirio de otra. Cuando Alemania finalmente miró hacia arriba, el cielo estaba lleno de las máquinas que la arrogancia había desestimado como imposibles. Y abajo, las mismas fábricas que una vez se burlaron de la industria inferior de América, ahora yacían silenciosas, enterradas bajo las ruinas de su propia incredulidad. El almirante Canaris no vivió para ver la paz que siguió. Después del fallido complot del 20 de julio contra Hitler, la Gestapo incautó sus diarios, prueba de su oposición al régimen. Fue arrestado, juzgado en secreto y ejecutado en el campo de concentración de Flossenbürg en abril de 1945, estrangulado con alambre de piano mientras las fuerzas aliadas avanzaban. Semanas después, Alemania se rindió. La guerra que comenzó con ideología había terminado en matemáticas. Los aliados habían producido 300.000 aviones. Alemania apenas un tercio de eso. Willow Run solo había construido casi 7.000 Liberators, más que el total de bombarderos operacionales de la Luftwaffe ese año. Después de la guerra, Willow Run volvió a fabricar automóviles, sus líneas de ensamblaje zumbando con ritmo de tiempo de paz. Hoy se erige como una reliquia de la industria, un monumento a la escala, eficiencia y determinación. Pero su verdadero legado es más profundo. Demostró que el caos de la libertad podría superar la producción del orden de la tiranía, que la diversidad, burlada como debilidad, podría convertirse en la fortaleza definitiva. La historia recuerda a Canaris como el espía que vio la verdad demasiado temprano, y a Willow Run como la fábrica que terminó la guerra antes de que los generales se dieran cuenta. Porque al final, no fueron bombas o balas lo que condenó al Reich. Fue la negativa a creer en los hechos, y los hechos, a diferencia de los imperios, no mueren.